La paz de Dios, hermanos. En el año de 1993, llegamos a este lugar. Estábamos en la parte de abajo, aquí abajo, todavía no estaba la construcción, pero fue hermoso, hermanos. Al principio, pues, fue por un problema, una lucha de salud. Entonces yo ya tenía un año leyendo la Biblia. Le pregunté a algunos hermanos, a algún hermano, seguramente muchos conocieron al hermano Alberto Hernández, papá, y él fue el que pues iba a la casa a predicarme, a hablarme del Señor. Yo era muy rebelde, hermanos, y a veces me les escondía a los hermanos porque no los quería ver. Y el hermano Alberto perseveró, y le doy gracias a Dios porque fue paciente para conmigo, y me empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y pasó el tiempo, no mucho, meses, y yo le dije: hermano, es que yo quiero, o sea, el Señor ya estaba haciendo su obra en mí. Y le dije al hermano Alberto que me buscara un templo, porque yo quería asistir los domingos, porque necesitaba asistir, porque yo quería saber si había más gente que creía en el Señor Jesucristo, que creyera, y yo quería ver a más hermanos. Entonces el hermano Alberto fue el que me trajo a este lugar, y me empecé a enfermar, hermanos. En ese tiempo, pues el enemigo no está feliz cuando el Señor Jesucristo empieza a trabajar en nosotros, y me empezó a atacar en mi salud. Y bueno, hermanos, es largo mi testimonio. Solamente les quiero decir que la victoria es del Señor Jesucristo. Entonces le agradezco mucho a Dios por la vida que Él me presta en todo este tiempo, en estos 28 años, muchas luchas, muchos problemas, pero el Señor me ha sacado de ellos y me presta la vida hasta aquí. Le agradezco mucho a Dios porque la gloria es para el Señor, porque Él vive y reina. Le doy gracias a Dios por la vida de mi sobrina, porque somos las que llegamos a este lugar. Y después el Señor trajo a mi esposo, trajo a mi hija, a mi hijo. Y después sucedió, pues ya se fueron a buscar otros caminos, pero en el mismo camino del Señor Jesucristo. Le agradezco a Dios por mi hermano Eleazar, que era un hombre de Dios, mi hermano. Y le agradezco mucho al Señor porque Él usó su vida también, de mi hermano Eleazar, los consejos que me daba, y que los tengo aquí guardados en mi corazón. Y aquí está, en la foto, mi hermano Eleazar y mi hermana Dina. Y pues gracias a Dios por sus vidas, por las vidas que el Señor ha puesto en mi camino. Mi hermano Alberto, mi hermano Eleazar, mi hermana Dina, hombres de Dios y mujeres de Dios. Que Dios es bueno. Le agradezco mucho al Señor, mucho, hermanos, por lo que Él ha hecho en mi vida. En todas estas enfermedades que he tenido, muchas experiencias, hermanos, muchas, que nunca se me olvida una en especial, que estaba yo muy enferma, y pues estaba en el hospital porque pues hubo problemas, y ahí le plació al Señor visitarme, y me dijo, porque fue un año terrible para mí, hermanos, que estuve muy enferma. Y en ese año pues me operaron 3 veces y estuve 3 meses y medio con un catéter. Y yo, hermanos, abrazada del Señor Jesucristo. Mi cuerpo ha sufrido mucho, hermanos, pero le agradezco a Dios por la vida que Él, y la fuerza y la fortaleza que Él me da. En una de las operaciones, no les voy a platicar todo, pero la última operación,
Me quedé sola porque se iba a comer mi hermana y mi suegra que estaban conmigo, y les dije: solamente denme la Biblia. Y ya me dieron la Biblia y se salieron y se fueron a comer. Dice: no nos tardamos. Hermanos, en ese momento que ellas salieron, yo lloré y lloré y lloré. Y dije: ¿cómo es posible que por leer este libro me estén pasando tantas cosas? Y entró un médico alto, pero yo nunca le vi el físico, yo solamente vi el resplandor de la blancura. Y sentí cómo entró vida a mí. Y se acercó, entró y me dijo que qué feliz lo hacía. Y yo dije, en mi interior dije: ¿cómo es posible que diga que lo hago feliz si yo me estoy muriendo? Y me dijo: no llores, lee Gálatas 2:20. Y rápido, hermanos, busqué la cita y la leí y dije: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora sufro en la carne, lo sufro en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermana, yo me puse feliz, contenta, o sea, la palabra entró a mi corazón. Sí es cierto, estaba yo tan feliz que después él se acercó del lado derecho de la cama y yo le pregunté que a qué templo asistía, y él me dijo que él iba a la iglesia que lo invitara. En ese momento no razoné y dije: a la iglesia que lo inviten. Entonces yo acababa de leer un libro y decía ahí que la iglesia somos nosotros, y él va al corazón que lo acepta, hermanos. Muchos dicen que era el Señor Jesucristo cuando he platicado este testimonio. Y pues yo, hermanos, de lo feliz que estaba, ya le llegaron en ese momento mi hermana y mi suegra, y ellas se maravillaron también porque lo alcanzaron a ver. Ya no vi a qué hora se fue, no me di cuenta a qué hora se fue, hermanos, porque ni siquiera lo vi cuando se fue. Y es cristiano, y yo decía: es cristiano con la Biblia en la mano. Es cristiano, y no sé, mi hermana también se maravilló, mi hermana, ella lo vio y fue a buscarlo. Y la enfermera le preguntó a la enfermera que el doctor que acababa de salir de mi habitación, del cuarto de la habitación, y le dijeron: no, es la hora de la comida y todos los médicos están en el comedor. Solo Dios, hermanos, puede hacer estas cosas, visitar a sus hijos, y pues le doy muchas gracias a Dios. Y muchas otras cosas les platicaría, hermanos. Ese fue cuando yo empecé a venir aquí, y tengo muchos otros que no terminaríamos de estar, yo creo, semanas nos pasaríamos. Entonces me acuerdo que llegué yo a este lugar, hermanos, y ahí estaba el altar a la entrada. Una vez, ya después me hinqué, hermanos, en ese lugar, y era derramar mis lágrimas, porque Dios me permitió descansar de todo lo que yo traía. Yo pues decía: pero ¿quién es ese Señor Jesucristo? Cuando yo llegué aquí, y yo me puse a leer la Biblia porque mi mamá me dio la orden. Le obedecí a mi mamá, como las órdenes que nos dan nuestros papás, a veces las obedecemos y a veces no las obedecemos. Pero debemos de ser hijos obedientes a nuestros padres y a Dios. Ahora, hermanos, les puedo platicar, como decía mi sobrina en su testimonio, cuando nos visita la enfermedad, pues debemos de estar sumamente preparados para
recibir todo lo que el Señor manda, porque todo proviene de Dios. Dios permite las situaciones, permite todas las cosas, porque Él nos está purificando y nos está limpiando. Y realmente para saber si lo amamos, que sea un amor, hermanos, que aquí lo traigamos en nuestro corazón, en todo nuestro cuerpo, en nuestro ser, nuestra alma. Tenemos que tener al Señor Jesucristo así con nosotros, hermanos, y no renegar. Cuando estuve en ese lugar donde estaban todas esas personas enfermas de COVID, Dios permitió que yo llegara ahí, hermanos, porque salían los muertos, hermanos, se escuchaba cómo los llevaban, yo los veía, a veces cerraba los ojos, y lo único que le decía yo al Señor: ten misericordia, Señor, de todos, no solamente de mí. Ya les platicaré muchas cosas, pero yo realmente, hermanos, yo no me sentía enferma. Yo me sentía bien, estaba bien viendo ahí a las personas cómo tosían, cómo ahora sí sé identificar a las personas cuando tienen COVID. Y ahora las escucho toser y tengo que estar bien, porque era de toser, hermanos, y nos tenían por secciones. A los más enfermos, luego a los menos enfermos. Pero fue terrible. Pero le doy gracias a Dios. Quería platicarles esto, hermanos, es muy importante. Dios me mostró que tenemos que amarlo. No es nada más por sentimentalismo. Tiene que ser del corazón. Tuve un sueño espantoso, amados hermanos, que si no se los platico, las piedras van a hablar por mí. Pero vi las profundidades del infierno, hermanos. Vi el fuego del infierno, vi como un hongo que a punto de explotar. Vi cómo tenían las almas colgadas y las iban arrojando al lago de fuego. Yo le pregunté al Señor que por qué motivo estaba ahí. Y Él me dijo que tenemos que ser misericordiosos. Que si lo amamos tenemos que ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y ya desde entonces, amados hermanos, me pongo a orar por todos, hermanos, por todos. Ten misericordia, que no tenemos ningún derecho, amados hermanos, en juzgar a nadie. No podemos juzgar a nadie, hermanos, porque Dios ama al pecador, no lo que hacen, pero Él los ama y es misericordioso. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No les voy a decir ya más nada, hermanos, porque les digo que es largo. Solamente les digo que sí llegué a las profundidades, hermanos, y Dios me mostró y me dio citas, que después ya si Dios me presta la vida, se las voy a participar. Pero me dijo que no hay uno bueno. Como dicen Romanos, no hay uno bueno. Y ya no les platico más, pero le doy muchas gracias al Señor por haber llegado aquí, por haber tenido a este pastor, mi hermano Eleazar, un hombre de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y gracias a Dios por la vida que me presta, gracias a Dios por la juventud. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, igual que de mí, porque todos necesitamos a Dios. Y le agradezco mucho, agradezco a Dios por todos mis hermanos pastores, por todo, hermanos. Que Dios haga ese instrumento útil de cada uno de mis hermanos. Y le alabo y le glorifico al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Él siga haciendo, y el tiempo que me permite estar, trataré de venir al templo, trataré de hacer lo que el Señor quiere. Y bueno, a donde quiera que andamos, hermanos, predicamos la palabra del Señor. Y la gloria es para el Señor. Gracias, amados hermanos, los amo. Y
pues le agradezco al Señor porque nos trajo aquí. Ya vemos estaba la entrada rústica aquí y ahora pues ya está muy cambiado todo, gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Dios, amados hermanos.